Hermanos en la Fe Podcast. Este es su espacio. Siéntase cómodo en su hogar y disfrute de este gran contenido. En este día tenemos dos invitadas súper especiales, a Lione Kelly y Lisbeth Guerrero. El día de hoy vamos a hablar del llamado de Dios para nuestras vidas. Es retador ser llamado por Dios, pero más que eso es una bendición. Yo voy a dejar que las chicas se presenten de manera formal, quiénes son, de dónde vienen y en qué área de la iglesia ustedes sirven, en qué ministerio como tal. Lione. Mi nombre es Lione Kelly, soy de la iglesia Templo Comunitario Casa de Dios, pastor Efraim Kelly, y sirvo actualmente como líder del Ministerio de Adoración. Bueno, mi nombre es Lisbeth Guerrero. Soy de la Iglesia Asamblea de Dios Central, Baní, pastores Osfer Celis Guerrero, y actualmente estoy trabajando en el Ministerio de Jóvenes, en la Escuela Bíblica como maestra y todo lo que Dios nos permita hacer para Él. O sea que de entrada podemos decir que el que es llamado por Dios y sirve en un ministerio tiene que congregarse como tal. Exacto. Claro que Lo sí. que pasa es que quiero iniciar así de esa forma porque hoy vemos muchos que son llamados, muchos que sirven en las redes sociales, en diferentes ministerios, pero no rinden en una congregación como tal, en su iglesia local, y lastimosamente no son pastoreados. Yo diría que el ser llamado por Dios es muy demandante y en el proceso nosotros necesitamos ser pastoreados, Claro. guiados y capacitados. Entonces, hablando ya como tal de ser llamado por Dios, para mí es una invitación que Dios te hace para servir en su reino. En este caso, estamos aquí en la tierra, pero de todos modos, Él nos llama para que seamos servidores de Él y demos fruto aquí en esta tierra. Entonces, no es lo mismo el ser llamado que quizás tener un don, un talento como tal. Wow. No es lo mismo porque tenemos muchas personas con cualidades, buenas virtudes, llenos de Así talentos, es. Wow. pero que no están sirviendo y fingiendo como tal en el llamado que Dios ha depositado en sus vidas. Entonces, Lisbeth, ¿cómo ha sido para ti el servir en la congregación? Bueno, antes de eso quiero hablar un poco de algo que tú mencionabas. Y es que nadie puede tener autoridad si no está bajo autoridad. Claro. Lo que te autoriza a ti es obedecer. Y bueno, para mí el servir en el Señor, servir al Señor, ha sido totalmente un reto. Cuando yo meditaba acerca de este espacio, ¿Fuiste ministrada? sí, yo... Por Dios. Sí. Yo reflexionaba un poco y decía, wow, verdaderamente servir a Dios, el ser llamado por Dios es depender de Dios totalmente. Porque Dios nunca te va a llamar a hacer algo que tú puedes hacer por ti mismo. Claro. Todo lo que Dios te manda a hacer es algo que obligatoriamente tiene que ser agarrado de la mano de Él. Así es. Y para mí ha sido eso lo más difícil, o sea, del llamado. El depender de Él. Exacto, esa dependencia del Señor y también el verme como Dios me ve. Porque quizás Dios te llama a cosas para las cuales tú mismo no te ves de No esa te manera. sientes ¿cierto? capacitado. Pero ahí es donde entra esa dependencia del Señor, de tú saber que Él te escogió no por ti en sí, ni por tus cualidades, ni capacidades, sino porque fue su voluntad, porque Él quiso hacerlo. Claro. Y si Él te llamó, Él lo va a hacer. Amén. Agregando algo ahí, yo justo hoy estaba hablando acerca de, más ligado al ministerio de adoración, pero la dependencia del poder del Espíritu Santo y el tener a Jesús como mediador en ese sentido. Es decir, todo lo que hacemos, lo hacemos porque Jesús permite que lo hagamos. Y no podemos depender de la reacción que veamos de la otra persona o de las personas a las que estamos dirigiendo, sino entender y tener la fe y la certeza de que el Espíritu Santo está trabajando y está obrando a pesar de que a nuestros ojos no se vea. Amén. Algo que nos une, que estaba pensando más temprano, es que los tres somos hijos de pastores. Nos tocó. Realmente es un reto. Pero ¿por qué hago la mención de que eso nos une y nos conecta? Porque el ser hijo de pastor
muchas veces las personas que están en nuestro alrededor y en nuestro entorno entienden que por ser hijo de pastor, ya como tal heredamos el ministerio, o que más bien nuestros padres ya cuando no estén presentes nos lo entregan, no sabiendo que nosotros también como hijos de pastores somos llamados por Dios. Así es. Y es algo que no es bien visto para muchos, en el sentido de que mucha gente no cree que un hijo de pastor pueda ser llamado como tal, pero es un tema un poquito Sí. delicado y complejo, pero yo sí desde la experiencia puedo decir que nosotros como hijos de pastores también tenemos retos y dificultades, y también tenemos un llamado Claro. de parte de Dios, y es un desafío, es algo muy fuerte. Entonces, desde esa experiencia, Leone, ¿cómo ha sido para ti en este caso servir en el ministerio, el ser llamada por Dios siendo hija de un pastor? Ok, quiero iniciar diciendo que la evidencia propia de que realmente no somos como puestos por nuestros padres en el ministerio específicamente, aunque sí somos influenciados, claro, porque Claro lo que tenemos sí. en casa los pastores, es el hecho de que no es que nosotros fluimos en las áreas donde nos coloque nuestro padre o pastor. Es decir, hay como un área específica a la que Dios nos llama y nos hace inclinarnos hacia. Si fuera solamente porque el pastor nos pone, bueno, pues entonces yo sería líder de jóvenes, y yo realmente, señores, confieso que líder de jóvenes no soy. Es decir, No estoy de acuerdo. aunque yo sirvo Claro, liderando jóvenes, tú lideras. y sé Tú que eres trabajo la líder, parte, claro. la parte Y pastoral. tienes influencia sobre ciertos Sí, jóvenes. yo sé, pero yo me refiero a la parte de yo siendo como la cabeza del liderazgo de jóvenes. Lo digo porque me pasó, me dio la oportunidad de hacerlo y no fluí bien en esa parte, ¿entiendes? Entonces, sí, yo sé, sí, que Dios me ha permitido ser líder y que me ha llamado a hacer la función pastoral desde cierto punto, y que ayudo a muchos jóvenes, y que estoy dispuesta, o sea, sirvo en esa parte, porque en el ministerio, por ejemplo, de adoración de nuestra iglesia, la mayoría son jóvenes, y yo tengo que liderarlos a ellos como jóvenes y ayudarlos a enfrentar cosas que como jóvenes enfrentan. Claro. Pero como que ser líder de jóvenes, como todo, no es mi área, como que no es mi pasión, digamos. Como no siento que sea mi llamado. Yo pienso que quizás tu problema vendría siendo como con el puesto en sí. Porque creo que La lo posición. Sí, como lo que, ajá. Porque o sea, lo haces de una manera innata. Exacto, lo hago como indirectamente. Exacto, En el área donde sirvo sí se me da en la parte de que tengo que liderar, pero tal vez se me da mejor porque es un poco más personal, un poco más, como son menos Sí, en el es un ministerio grupo de más adoración. reducido. Sí, porque yo me he dado cuenta que también se me hace más fácil trabajar con personas maduras en el evangelio que con nuevos creyentes. Ok, sí. Entonces es diferente, exacto. Entonces yo me desenvuelvo muy bien en esa parte como en el ministerio de adoración. ¿Se han sentido ustedes en un momento que han estado sirviendo en la congregación, en tal ministerio? Porque como hijo de pastor, prácticamente En el hijo, todo, pasamos el por hijo del todo. pastor pasa por el ministerio de drama, ministerio de intercesión, multimedia, sonido, músico. El que está detrás de cámara también puede confirmar lo que es así. El que es hijo de pastor y le duele el ministerio y es llamado, sacrifica de su tiempo y hace cosas Sí, que no sí, le corresponden. sí. Ahora bien, en base a eso, disculpa Lisbeth, yo quiero hacer una pregunta. ¿Se han sentido ustedes en un momento que están haciendo muchas cosas dentro de la iglesia y no estar caminando en el llamado de Dios como tal? ¿En algún momento de su vida se sintieron así? En mi caso no. No. Yo creo que Dios, en mi caso, me permitió como pasar por varias etapas de servicio en la iglesia, pero yo pienso que fue normal para formación, para Ok. crecimiento, para aprender cómo liderar poco a poco. Al final, el Señor me permitió entonces ya como
guiarme hacia Establecerte en el área del llamado, pero no que me sentí como que no estoy fluyendo donde debería. Eso te sirvió de entrenamiento más bien. Exacto, incluyendo el Ministerio Juvenil, aunque yo no siento que di la talla por completo, pero también fue... Hay un asunto en el liderazgo del Ministerio Juvenil, porque eso como que te martilla mucho todavía. No, realmente no. Gracias al Señor, no. Es que como que lo has mencionado varias veces. Cuidado, si Dios te está llamando por ahí. Dios mío, vale. ¿Tú consideras que Dios te ha llamado al pastorado como tal? Sí. Entonces, ¿Y por qué lo dices así? Porque ¿a quién le gustaría admitir? No, el Señor me llamó a pastor. hay gente que lo dice. Hay gente que le gusta. Yo siempre he estado en modo neutro. Yo, Señor, si tú me llamaste, está bien, y si no, también. Porque realmente es un compromiso, no es un... Te voy a confrontar. Dele. ¿Tú crees que teniendo esa posición, tú no estés irrespetando el llamado de Dios? Es una pregunta un poco fuerte, pero me explico. Es estando en la posición de que si tú quieres, sí, y si no quieres, no. Como que estoy neutro. Yo entiendo que debe de haber un momento en la vida del que es llamado que debe de aceptarlo y caminar en pos a ese llamado. Sí, yo lo digo... ¿Qué pasa, Jonás? Te siento corriendo. No estoy corriendo. Yo lo digo en el sentido de, incluso antes de yo saber... Ajá. Lo digo desde mi perspectiva, antes de yo saber que fui llamada a. Es como que todo el mundo decía, porque yo era hija del pastor, como tú dices, mucha gente lo deduce. Yo decía, no, si es del Señor está bien, si no, también. Es decir, yo estaba esperando que Dios me guiara a eso. Ahora ya yo entiendo que soy llamada a una función pastoral. Dios mío. Y tengo que capacitarme para. Y déjame decirte que estás pastoreando. Exactamente. En la posición donde estás. Exactamente. Lisbeth, ¿te has sentido como Jonás alguna vez? Huyendo del llamado. ¿Qué tú crees? Dentro del pez. Creo que sí, en cierto modo sí. Porque esa palabra siempre ha estado de que vas a pastorear, incluso Dios me lo ha dicho a través de varios profetas y así. Pero yo siempre había cierta reserva en mi corazón, como que wow, no quiero. Pero indirectamente sí respondía a eso, no sé si me di a entender, como quiera está la obediencia, sí, de si tú me llamas a hacer esto, allá voy. Exacto, como que no así de lleno, como que sí, verme como wow, soy pastora, no fue tan fácil, pero sí respondía poquito a poquito, porque Dios pone en ti como ese peso, ese sentir, sí, claro. Como decía Jeremías, que Jeremías sufría el llamado, o sea, la palabra que Dios ponía en él, y él tenía que hablarla, aunque era dura. Así mismo yo siento que es el ministerio, cuando Dios te llama, tú tienes que responder a eso, porque si no, tú sientes como que... Sí, claro, y en un momento llega. Yo creo que todo el que es llamado le llega un momento donde quiere abandonar y donde quiere renunciar, porque no se trata de ti. Es el punto del que es llamado. El que es llamado tiene literalmente que renunciar al yo. Tiene que renunciar incluso a sueños y proyectos. Que creo que para hablar específicamente de eso necesitaríamos otro espacio. De cosas que nosotros hemos tenido que sacrificar. Como cuando Dios le dijo a Abraham, sacrifica a Isaac, entrégame tu hijo. Dios no permitió el sacrificio. Así es. Más bien Él quería ver el acto de obediencia de Abraham. Así es. Y muchas veces Dios nos pone en situaciones parecidas. Entrégame la universidad, entrégame la carrera, entrégame ese trabajo. Y tú como que, pero papá Dios, es que fuiste llamado. Entonces, creo que a todos nos llega ese momento de dificultad y de querer renunciar. Lisbeth, ¿cómo ha sido para ti? Ya dentro del llamado como tal, porque ya lo aceptaste, ya estás dentro. Dime uno de los mayores retos que tú has enfrentado dentro del llamado, dentro del ministerio como tal. Un suceso en sí o... No, lo que tú quieras compartir. Si no compromete a nadie, pero si tú quieres comprometer a alguien también. No, mentira. Bueno, yo pienso que al inicio, cuando yo inicié en el liderazgo, que recuerdo que estaba con un grupo de jóvenes de la alabanza y me dolían verdaderamente. Y yo, cada vez que Dios ponía algo en mi corazón,
yo lo hacía, pero si veía como que no salía como yo quería, o como yo tenía en mi corazón, o como Dios ponía en mi corazón, yo de verdad lo sufría. Y cada vez que tenía que enfrentar un reto o algo así, como que era difícil para mí. Pero con el tiempo fui viendo el respaldo de Dios. Yo pienso que una de las cosas que uno tiene que superar en esto es lo que dirá la gente, lo que va a decir la gente. Porque llega un punto, o creo que al inicio mayormente, uno quiere como que la gente vea, la gente perciba en tu ministerio el respaldo de Dios, como que sea evidente. Pero ya llega un punto donde tú eres como libre de eso y tú haces lo que Dios te manda a hacer y no te importa lo que la gente diga o piense, sino que tú sientes paz porque tú sabes que tú hiciste lo que Dios te manda a hacer. Yo pienso que quizás eso, como que el que dirá la gente, superar como esa parte ha sido como lo más difícil. Okay. ¿En tu caso, Leone? En mi caso, yo pienso que enfrentar ciertas situaciones, porque para mí es como difícil enfrentar conflictos o situaciones que son como incómodas. Entonces, cuando tú eres líder, tú estás lidiando con personas, tú sabes que vas a tener que enfrentar como situaciones incómodas y no lo puedes dejar para después, porque por ejemplo el ministerio de adoración no es como algo que tú puedes simplemente dejar que pase. No, hay cosas que hay que atender en el momento, y eso ha sido uno de mis retos, como el aprender a enfrentar las situaciones de manera que o no pasen a mayores, o corregir algo que se tenga que corregir, trabajar situaciones, áreas que haya que trabajar en eso. Ese ha sido mi mayor reto. Gracias a Dios he aprendido mucho. Bueno, vamos a pasar, ¿verdad?, a un segundo bloque de conversación con ustedes, un poquito más fuerte, un poquito más intenso, ¿verdad? Más fuerte. Sí. Y entonces vamos café. A conversar. Tomen café y allá en la casa también prepárense una taza de café y tomen asiento. Ustedes saben que en cuanto al llamado de Dios, tenemos un llamado general como tal, que es el de predicar el evangelio a toda criatura. Es un llamado amplio para toda la iglesia. Ahora bien, hay un llamado personal contigo y conmigo. Entiendo que ustedes ya saben con claridad a qué fueron llamadas. Leone hizo una confesión de que ella fue llamada al pastorado como tal. Primicia aquí en exclusiva, en Hermanos en la Fe. Todavía estoy tratando de descifrar. Lisbeth también, aunque confiesa que duró un tiempo, ¿verdad?, de resistencia, pero al final el Señor venció y fue más fuerte que ella, y también fue llamada y está llamada al pastorado como tal. En mi parte, en mi caso, también he sido llamado al pastorado. Y realmente uno se ríe porque nosotros sabemos como tal lo que hay que sacrificar y lo que cuesta ser llamado por Dios. Entonces, así hablando sobre eso, quiero preguntarles qué cosas ustedes han tenido que sacrificar como tal, con tal de seguir el llamado de Dios. Dígame a ver, Lisette. Tú sabes que en estos días yo hablaba con alguien y yo le decía que ser líder, ¿verdad?, o servir al Señor en el área del liderazgo, se ve muy bonito y la gente lo ve como que hay una posición donde desea estar, pero realmente implica muchísimas cosas que no se ven, y lo primero que tú tienes que tener es amor. Y amor también implica tú dejar de hacer cosas que a ti te gustan o cosas que tú sabes que no son necesariamente pecado, pero que tú sabes que pueden ser tropiezo a otros. Sí. Y tú no las haces por amor a ellos. Bueno, como dice la Biblia, ¿verdad? Pablo habla sobre esto, que hay que considerar a los débiles en la fe. Entonces, eso es muy importante. También quizás hay cosas que me son lícitas, pero que yo sé que si otro joven la hace, puede representar para él una debilidad o que caiga. Entonces, eso es algo que pasa
en el liderazgo y que me ha pasado, yo sé que te ha pasado a ti también, a Leone, que sacrificamos ciertas cosas que quizás nos pueden gustar con tal de agradar a Dios, y Dios mira esto y a Dios le agrada esto, porque no podemos vivir solamente para nosotros. Cuesta mucho, Sí. realmente, el llamado. Y mientras ella mencionaba de cosas que ha tenido que renunciar, a veces, ¿qué te digo? Uno quiere hacer ciertas cosas que no son malas, que, wow, me gusta eso. Y recuerdo, fui llamado por Dios. Esto es un podcast, esto en vivo. No se sabe lo que estamos viendo. Y a veces me llegan cosas hacia la mente de que, wow, quiero hacerlo. Y luego recuerdo, fui llamado por Dios. No está mal, pero hay personas que ven y siguen nuestro ejemplo como tal. Entonces, mientras Lisbeth hablaba, me llegaban algunas cositas a la mente, pero me las voy a ahorrar. Sí, me las voy a ahorrar. Pero yo sé que hay líderes, en este caso, que son llamados, que por decirlo así, quieren utilizar una prenda, por ejemplo, en este caso. Sí, a veces son cosas sencillas, Sí. pero que son gustos de lo que uno se prohíbe, se cohíbe, con tal de brindar un buen ejemplo. Sí, exacto. Por ejemplo, yo duré un tiempo que yo no usaba prenda, cadena específicamente, por algo que me pasó en una congregación. Y voy a aprovechar y lo voy a compartir. No voy a decir en qué congregación, pero yo fui a una congregación. Ni siquiera era que yo iba a predicar. Fui de invitado y me dieron una participación para saludar. Antes de yo pasar, todo el que está aquí sabe, que me conoce bien, nuestra productora sabe, la manager de este asunto, que yo usaba mucho la camisa botonada aquí arriba. ¿Tú recuerdas, verdad? Aquí arriba, aquí arriba. Y todavía me gusta mucho. ¿Qué pasa? Mientras yo estaba sentado, me topa alguien de la iglesia y me dice, venga joven, por favor, para comunicarle algo. Cuando estoy afuera, me dice, no, que la cadena que tú tienes, por favor, tienes que quitártela. Y en el nombre de Jesús. Y yo dentro de mí, pero qué cadena. Yo ni recordaba que yo tenía una cadena. Y cuando yo me quito el botón, que yo hago así, ay, sí, yo tengo una cadena. O sea que yo ni siquiera andaba atento a eso, a que yo tenía una cadena. Hey, yo tuve... Estaba por... ¿Cómo así? Porque si tú tenías el cosa aquí, la cadena estaba por dentro. Eso fue, yo no sé si fue Dios que se lo reveló, que yo tenía una cadena, porque no se veía, literal, era así que estaba. Literalmente. Y a ese extremo, tenemos personas en ese extremo. Pero a donde quiero llegar es que contar de ser llamado, quizá hay gente que diga, no, porque tú no tenías que quitártela, porque una cosa es tú ser llamado y otra es tú sujetarte a esos dogmas de hombres. Pero mire, el que es llamado por Dios tiene que sacrificar muchas cosas. Así es. Sí. Muchísimas. Sí. Perdón que te interrumpa, Otto. Tú sabes que me llama mucho la atención que la Biblia dice que Jesús crecía en gracia delante de Dios y de los hombres. A veces yo siento que esta corriente se ha querido meter mucho. Queremos quitar la parte de que en cierto modo sí hay que agradar a los hombres. Porque no podemos simplemente decir, yo vivo para Dios y no considerar a los hombres. No es Claro. que sí me doy a entender. Obviamente, primeramente a Dios, obedecer al Señor, pero la Biblia incluso dice que aún la apariencia del pecado es pecado. Y no es que vivamos para la gente, no quiero decir eso, no quiero que me malinterpreten. Pero sí importa, en cierto modo y en cierta medida, la opinión de las personas. Claro. Tú sabes que no sé si es cosa de hijos de pastores que nos acostumbramos como a cuidarnos mucho. Nos acostumbramos siempre porque hay personas que nos miran, que siempre están atentos a nuestra vida. Y yo como que me acostumbré a eso. El como FBI en la iglesia. como al cuidar mucho ese tipo de cosas que ya se volvió una normalidad. Pero hace pocos meses a mí como que me cayó todo eso encima. De repente como que, wow, tantas cosas que uno tiene que sacrificar, tantos gustos que uno tiene que prohibirse, que ni siquiera es un pecado como tú dijiste, solamente por el testimonio, porque para cuidar a las personas es algo que a veces como que nos sobrecargan. Sí, realmente sí, cuesta mucho. El ser llamado implica sacrificar muchas cosas, Sí, es. implica tiempo con Dios, que también es bueno, ¿verdad?, hablar de esa parte, de que a veces somos llamados por Dios, como ya estamos en función, ejerciendo el llamado que Él nos ha entregado, descuidamos la parte de relacionarnos con Él.
Caemos en Sabes un que activismo. esa ha sido una de las partes que también ha sido como retante para mí, como líder en el Ministerio de Adoración. Yo siento que el Ministerio de Adoración es una parte muy importante en la iglesia. Y siempre lo digo, lo vemos porque ocupa un 80% del servicio dominical, más o menos. O sea, depende mucho del Ministerio de Adoración lo que pasa en la iglesia. Por lo tanto, yo siento que hay un mayor énfasis, una mayor demanda en cuanto al espiritual. Y muchas veces los miembros del ministerio no están tan apercibidos de eso. A veces como que se vuelve muy cotidiano, pero el líder tiene que estar atento y siempre como constante en esa búsqueda para saber lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de nosotros y que Él quiere seguir trabajando, porque si nos quedamos solamente en lo que, si nos acostumbramos a estar en la misma fase, entonces nunca vamos a crecer. O sea, perdón. No, pero dale. El espacio de ustedes. Sí, tú eres muy joven, Leone. ¿Quién? Leone es muy joven. Jovencita, solamente. No Claro, digas nada. para esa posición que ella Quiero tiene. dejar claro algo. Es cierto. De los tres, la más adulta es Leone. Aclarando que no es ningún aclarando. Tú eres muy joven, Leone, y de verdad somos testigos de cómo Dios te usa, de que verdaderamente tú das la talla, tienes la madurez para eso, pero me imagino que no ha sido fácil para ti liderar a un ministerio de adoración siendo tan joven. Sí, realmente lidié con muchos retos, porque ellos me pusieron, el pastor me puso y yo como que... Sí, Dios y el te hecho, puso. Dios. el Señor me colocó, no, el Señor fue realmente abriendo como esos, Sí. como guiándome en ese aspecto. Yo siento que si el pastor me colocó ahí era porque él veía el potencial. Claro, Dios lo guió a eso. Exacto, Dios lo guió a eso. Entonces, yo estaba muy joven, yo no recuerdo cuántos años yo tengo ya liderando el Ministerio de Adoración. Y comenzó como que no, somos un grupito aquí que estamos haciendo lo que podamos. El Señor ir guiándome y apasionándome por el Ministerio de Adoración, enseñándome el propósito del Ministerio de Adoración, como apasionándome por eso a tal punto que me ha guiado también como a crear cultura como Ministerio de Adoración, enfocar a los demás del ministerio. A no simplemente venir a tocar y cantar, sino a estar atento a la responsabilidad que tenemos y Claro. todo eso. Entonces eso me apasiona, creo que es el Señor que ha puesto esa pasión en mí y es lo que eso mismo, la guianza del Espíritu Santo en ese proceso ha sido muy extraña, o sea, como que me sorprendo realmente de lo que Dios está haciendo. Muchos retos, pero con la ayuda del Señor ahí vamos. Bueno, chicas, ha sido un conversatorio muy interesante. Sí. Gracias por tus confesiones, Leone. Gracias por tu sinceridad, Lisbeth. Pero son tiempos, ¿verdad?, necesarios. Sí. Porque muchas veces las personas ven al líder que ha sido llamado, lo ven ministrando en un altar y no conocen lo que hay detrás. Sí, exacto. No conocen el sacrificio que hay detrás, las horas de oración, de estudio de la palabra, las lágrimas que hay derramadas con tal de seguir ese llamado. Y que yo siento que el líder, bueno, el que tiene un llamado y que está actuando es porque ya el Señor lo está guiando en el liderazgo. Es como que yo no sé si es algo espiritual, yo supongo que sí, como que carga con el peso también de las personas a las que está liderando. Claro. Es decir, el líder carga con el peso de ese hermano que está luchando con algo. Y a veces la persona no lo percibe, pero por eso yo siempre digo, es bueno que cada persona ore por sus líderes, porque no saben los retos que tienen que enfrentar, el peso que tienen encima, porque están sintiendo lo que los otros miembros están sintiendo. Pues nada, algo que sí quiero dejar claro antes de cerrar este espacio es que si tenemos un llamado de parte de Dios, tenemos que acudir a Dios, porque Él es la fuente. Amén. Me da mucha pena ver en este tiempo, y no es el enfoque de este episodio, no lo es, pero hay que decirlo, ver muchas personas que sí son llamadas por Dios, pero no están utilizando los recursos de Dios dentro del llamado.
y por eso no están siendo efectivos. Muchas personas en las redes sociales golpeando literalmente al aire. Así es. Muchas personas que sabemos que tienen el llamado, pero no tienen el enfoque correcto. Wow, así es. Incluso hasta copian a otros. Sí, no, realmente no tienen el enfoque correcto. Entonces, a ti que me escuchas, a ti, si eres llamado por Dios y ya has identificado tu llamado, camina en pos de ese llamado, pero nunca olvides quién te llamó. Yo en los momentos donde siento que no estoy fluyendo, acudo al que me llamó. Señor, ¿qué está pasando? La fuente. Me tomo una pausa, continúo, por aquí sí, por aquí no. Exacto. Entonces, eso es necesario, muy necesario. Recurrir siempre al Señor. Claro, y que seamos ante cualquier sinceros. interrogante, ante cualquier problema, Claro. ante cualquier, hasta para ideas, el Señor Sí, claro que sí. sabe hacerlo. Sobre todo, no se limite por la edad tampoco. Dios llama desde temprana edad. Así es. A mí me llamó desde temprana edad, a Lisbeth también y a Lione. Y yo sé que muchos de los que van a escuchar este podcast también fueron llamados a temprana edad. Escucha, Timoteo. Los dejo con estas palabras finales. Pablo le dijo a Timoteo, Que nadie ¿no tenga quieres poco tu juventud. que nadie tenga un poco tu juventud? Bueno, ok, pues entonces sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Y creo que todo el que es llamado por Dios debe de ser ejemplo en cada uno de estos puntos. Wow, importante. Claro que sí. Importante. Para ser efectivo dentro del llamado. Este es su espacio, Hermanos en la Fe Podcast. Suscríbase, active la campanita. Yo voy a seguir practicando el inglés en el tema del podcast. Pero me sale natural y genuino. No se meten en eso. Suscríbase, active la campanita. Viene mucho contenido bueno. Comparta este video. Feliz resto del día y tómese una taza de café.